Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La fe tiene su propia lógica. El apóstol San Pablo dirá que mirando la creación, los campos, las estrellas, las plantas, uno puede pasar de allí al reconocimiento del Creador. Pero hace falta una mirada especial. Los ojos de la fe, decía el Catecismo Romano, que hay cosas que solamente se perciben con los ojos de la fe. Y esos ojos de la fe no son una mirada intelectual o de una especial agudeza especulativa o que uno tenga un gran ingenio matemático, físico, científico. La mirada de la fe tampoco es una mirada bobalicona o crédula de quien asume que es real todo lo que ve, como si ser creyentes fuera ser paranoicos o esquizofrénicos, tener alucinaciones. Basta un repaso, una mirada atenta a la Sagrada Escritura y a los distintos personajes creyentes para darnos cuenta de que tienen un gran realismo, que toman decisiones prácticas con sentido común. Pero también es cierto que en su itinerario vital, en su vocación, en su vida de creyentes, su alma, la parte como más profunda del alma, penetra en las verdades divinas con una mirada de fe. Y si uno tuviera que tratar de explicar en qué consiste esa mirada de fe, pues probablemente diría que se trata de una gran confianza, una adhesión a Dios, a la persona, a quien manifiesta esas verdades que no se ven. Es curioso cómo en el texto del libro del Éxodo que se escucha en este día en la misa, cuando Dios se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente, casi todo el mundo se fija en ese evento tan singular, preternatural, unas hierbas, un arbusto que no se consume por el fuego natural y bueno, pues que daría a entender que ahí hay una presencia divina. Luego está la voz de Dios que le habla a Moisés y le dice que se quite las sandalias para poder estar en ese lugar porque es sagrado. Pero conforme va avanzando el diálogo entre Dios y Moisés, uno se da cuenta de que la fe de Moisés es puesta a prueba, a manera de confianza. Dios le dice a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo y que está dispuesto a ayudar a todos los israelitas que están esclavos en Egipto para sacarlos de allí. Y cuando Moisés le pide alguna explicación o quiere tener más certeza de que aquello va a suceder, Dios no le dice que se fije en la zarza que está ardiendo. No le llama su atención sobre ese prodigio preternatural. Dios le acaba de decir a Moisés otra cosa. Le ha dicho que quiere que Moisés, vaya a Egipto
saque a los israelitas de ese país donde son esclavos y los traiga a ese mismo monte donde se encuentra ahora Moisés hablando con Dios, para que le den culto a Dios. Moisés le ha pedido pues una especie de explicación, de prueba, de confirmación de que esa es la voz de Dios, de que ese es Dios, de que Dios va a estar con él. Y Dios le responde: cuando hayan salido de Egipto los israelitas y tú los hayas traído a este lugar para que me den culto, entonces sabrás que mi palabra es verdad, que se cumple lo que digo. Claro, en lógica humana de negociante o mercader, aquello parece que no tiene sentido. Si Moisés saca a los israelitas y ya están en ese monte dándole culto a Dios, ¿para qué quiere entonces Moisés la fe? Pero es que no hay otra prueba. La única prueba de la fe es el cumplimiento. No se puede saber que algo que Dios promete es verdad hasta que se experimenta. Y con razón. Habitualmente Dios, cuando les habla a los santos, cuando los anima a que le crean a su palabra, les pide que confíen, que den los primeros pasos en esa dirección. Lo fundamental de la fe es eso. Santo Tomás de Aquino, en una fórmula sintética y muy correcta, dice que en la fe hay como que dos cosas, en el acto de fe hay como que dos cosas. La persona, el testigo que te propone algo para ser creído, y aquello que es propuesto para ser creído. Y que de esas dos cosas, lo más importante es la autoridad a la que uno se adhiere. Lo más importante es la adhesión de la voluntad, de la inteligencia, al testigo, a la autoridad que te propone algo para ser creído. Mientras que aquello que es propuesto para ser creído es un poco secundario. Estas cosas requieren de una gran confianza en el poder de Dios. Dios, cuando interviene en nuestras vidas, nos pide confianza. Una confianza que está construida a base de hechos. Con nuestras acciones vamos demostrando nuestra adhesión a Dios, que confiamos en Él. Jesús se alegra de que Dios haya revelado estas cosas a los sencillos y se las haya ocultado a los sabios y entendidos. De alguna manera se entiende que así es también pues ese hacerse como niños, porque también la fe de un niño es así. Para un niño es más importante que sea su papá o aquella persona a la que le tiene confianza, que se lo haya dicho, que aquello que le dice, porque muchas veces lo que se le dice al niño él no lo entiende, pero entiende que si se lo dice su padre, su madre, aquella persona a la que le tiene confianza, que entonces ha de ser verdad. Sin lugar a dudas, en las cosas de la fe, en las cosas que Dios propone, que son por las más espirituales, la bienaventuranza, el cielo, el reino de Dios, nuestra santificación, cosas que de alguna manera rebasan el mundo natural, no hay más comprobación que la realización de ello. Es como si a nosotros Dios nos dijera y nos lo dice, ¿verdad? Que si hacemos esto y esto y esto y aquello, seremos santos. Y le pedimos una prueba. Y entonces nos contesta Dios: cuando seas santo, sabrás que eso que te he dicho es verdad. Confía, le dice Jesús a Santa Faustina Kowalska, y ella lo consigna
en ese diario espiritual. Confía. Confía en mi poder, confía en mi sabiduría, déjate guiar. Que al final de cuentas, confiar en el poder de Dios es aceptar que haciendo esas cosas que parecen tan normales, estamos ya dando los pasos que conducen al cielo. ¿Quién le iba a decir a Moisés que por hablar con un faraón iba a resultar todo el camino del Éxodo? Es así, cosas que Moisés sí podía hacer: hablar, extender un brazo, tocar con un bastón un agua. Cosas que Moisés sí podía hacer con sus capacidades físicas naturales. Y sin embargo, aquello tenía repercusiones sobrenaturales y portentosas. Pues así es Dios, así es el camino de la santidad, así es la fe, el camino de la fe que vamos recurriendo. Dios nos pide cosas que podemos hacer con nuestras fuerzas físicas. Lo que nos cuesta trabajo creer es que esas cosas tienen repercusiones sobrenaturales tremendas, porque no vemos inmediatamente los resultados físicos. Pero hay que confiar. Confiemos en el poder de Dios, en que esas cosas bien hechas, esas acciones que son como mociones del Espíritu Santo, ciertamente está el dedo de Dios allí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.